en todo el territorio boliviano. Destacar que el doctor Rodolfo Filippi es un médico psiquiatra de nacionalidad chilena, especializado en psiquiatría de adultos de la Universidad de Chile, magíster en bioética y biofilosofía, profesor de postítulo de psiquiatría de adultos de la Universidad Diego Portales, sede Sotero del Río. Es también director de la Sociedad Médica de CIFAN, de Psicología Familiar, y es miembro staff permanente del Instituto de Psicofarmacología Avanzada del Instituto de Salud Pública en nuestro hermano país en Chile. Además de eso, el doctor Filippi cuenta con una experiencia amplia como profesor instructor en varias universidades chilenas, entre ellas podemos destacar la Universidad de Finisterrae, la Universidad de los Andes, la Universidad Andrés Bello y otras áreas también y otras universidades, además de áreas de neurociencias, psicopatología, psiquiatría, antropología y filosofía. Actualmente lidera un equipo multidisciplinario de profesionales de salud mental enfocados en el manejo de cuadros neuropsiquiátricos complejos. Sin más preámbulo, doctor, quiero presentarle aquí a toda la audiencia, lo dejo con el público, destacando que una vez que termine la conferencia, recibiremos sus preguntas por vía chat para que puedan ser leídas al doctor y de esta manera, en forma ordenada, poder despejar las consultas que se puedan presentar. Doctor Rodolfo, adelante, muchas gracias. Un verdadero gusto y un honor para mí compartir esta tarde-noche con ustedes. Eh, Solo para chequear, Luis, se ve bien la diapositiva, ¿cierto? Y se me escucha bien. Perfecto, doctor. Excelente. Bueno, qué vergüenza me ha dado la presentación de Luis, digamos, todos esos títulos, digamos, qué horror, digamos. Este hombre no debe tener vida, pensarán ustedes. Pero bueno, es realmente para mí un gusto y un placer poder compartir con ustedes esta tarde-noche, como les decía. Y la idea es que revisemos algunas cosas que son de tópico de interés para nosotros los psiquiatras y que cómo está haciendo el uso de las benzodiazepinas hoy en psiquiatría y a su vez aprovechar, digamos, la oportunidad que el laboratorio TEBA eh, y por otro lado SAE han ayudado para la generación de esta presentación, al igual que el tiempo de mi grupo de trabajo y de IPSA, que es el Instituto de Psicofarmacología Aplicada, que es una plataforma de formación online permanente en psicofarmacología y que también en algún minuto los invito a conocer y a explorar eh, para que ustedes puedan profundizar en otros tópicos si son de su interés. El laboratorio TEBA está lanzando ahora en Bolivia el SUBAM en la presentación de clotazepam de 10 miligramos. Nosotros en Chile hace muchísimo tiempo tenemos este fármaco disponible y ha sido de tremenda ayuda para el manejo de varios tipos de pacientes. Y un poco eso es lo que yo esta noche quiero invitarles a explorar y que revisemos algunos tópicos eh, de interés en este punto. Decía Aristóteles que para desatar un nudo había que saber cómo está hecho y eso un poco es lo que los quiero invitar esta noche para que revisemos y veamos. Esto no es nada nuevo, yo sé que para ustedes esto es absolutamente básico, sabemos que la ansiedad es una emoción humana básica que está presente en toda la patología psiquiátrica, cruza desde la psicosis hasta los cuadros más leves y todos ustedes saben que corresponde a una sensación desagradable, de expectación aprensiva, de presentimiento de peligro y sensación de espera incierta y que puede ser considerada normal o patológica. Algunos, en Chile hay una fuerte formación y tradición de psiquiatría importada desde Alemania y toda la idea de la fenomenología alemana y Kraepelin, Jaspers y otros más que ustedes también yo sé que conocen. Y nosotros distinguimos ansiedad y angustia. Ustedes saben que ansiedad corresponde más bien a aspectos más bien psíquicos de la molestia, en cambio la angustia corresponde más bien a componentes más somáticos, propiamente tal.
La literatura anglosajona y la americana, por supuesto, no han tenido esta distinción psicopatológica, pero en muchas ocasiones hoy en día distinguirlas o poder hablar de ellas, si bien hasta el momento las clasificaciones clásicas americanas lo reúnen en una sola palabra, que es ansiedad, precisamente la distinción fenomenológica de estos fenómenos es tremendamente importante a la hora de poder definir los diagnósticos de los pacientes y nuestra aproximación terapéutica a la larga. Todos ustedes saben que la ansiedad puede ser una respuesta normal, en ocasiones un buen estrés, un eustrés, puede significar precisamente que permitirnos posicionarnos en una conducta de escape o bien de enfrentamiento frente a situaciones complejas y difíciles, y precisamente esta hiperrespuesta simpática y general del cuerpo y del cerebro permite poder enfrentar los estresores que van apareciendo en nuestra vida cotidiana. Pero hay otra ansiedad que es considerada patológica y que ha sido de tremendo interés a lo largo de todo el desarrollo de la psiquiatría. Fíjense, aquí les pongo un cuadro resumen que para mí es tremendamente ilustrativo para poder distinguir la angustia normal de la patológica. Kierkegaard decía que la normal acompañaba al hombre y es parte de su libertad, es objetiva, reactiva y es equivalente al miedo. La patológica, en cambio, es no objetiva, irreal e indeterminada. Un destacado psiquiatra chileno, a cual varios tuvimos el placer de poder conocer, era el doctor Sergio Peñaglillo, y él ponía el acento en que la angustia normal o la ansiedad normal era vivida como legítima. En cambio, la patológica era vivida como ilegítima o no natural. Henry A. El tiempo actual o futuro con una localización externa era lo propio de la ansiedad normal, en cambio la patológica era absolutamente anacrónica, basada en fantasmas de representaciones del inconsciente, estereotipada y reactiva. La definición de Henry A. ha marcado la pauta de muchas formaciones psicoanalíticas y es bastante interesante al momento de poder ver, digamos, el elemento mórbido al momento de tener que distinguir cuando una ansiedad es normal o patológica. Jasper lo definía la normal como un temor a algo, lo cual no es nuestra definición de miedo. Y la más conocida de todas las definiciones de angustia, de ansiedad patológica, es temor sin objeto, que es temor a nada. Y los criterios más americanos que tienen que ver con los grados de funcionalidad, donde la angustia normal es proporcionada y la patológica es desproporcionada, y que por supuesto carece en muchas ocasiones de la profundidad de las descripciones fenomenológicas que muchos de los psiquiatras latinoamericanos compartimos como formación. En resumen, el objeto de la angustia, a diferencia del temor, el objeto de la angustia es desconocido, el tipo de amenaza es interno, su definición es difusa y vaga, el conflicto está presente y por supuesto su duración es bastante más crónica. En cambio el temor o el miedo, el objeto es conocido, la amenaza es externa, la definición es precisa, el conflicto está ausente y tiene una duración más bien aguda. Desde una perspectiva evolutiva, la ansiedad se define como un estado displacentero o aversivo que tiene una significación biológica que corresponde a la detección rápida de signos de peligros ambientales y tiene un rol en la supervivencia. El descontrol de estos mecanismos adaptativos normales constituirían la base de los trastornos de ansiedad. La diferencia entre el miedo, donde el objeto es conocido, reconocible, en la angustia el objeto es incorpóreo, difuso o inacible. Quiero mostrarles esta clasificación de reacciones psicológicas desagradables, que esta es una clasificación, aunque ustedes no lo crean, que ya tiene más de 10 siglos y corresponde a lo que los medievales precisaban de los sentimientos displacenteros. Ellos pensaban que los sentimientos displacenteros eran la reacción natural del individuo frente a un objeto malo, y dependiendo dónde ese objeto se ubicaba en relación al tiempo con el individuo, podían aparecer distintos tipos de sensaciones o de experiencias psicológicas. Cuando el objeto malo o lo que se aprendía como malo, aprendido en el sentido de aprenderlo por el individuo, era en un futuro próximo, se hablaba de expectación ansiosa, no, el proceso de estrés, pero en el fondo se siente angustia y ansiedad.
El futuro inmediato, cuando el objeto malo se ubica en el futuro inmediato, se puede observar desesperanza. Cuando el objeto malo se ubica en el presente, se puede ver rabia. Y cuando lo malo, lo mórbido, se encuentra en el pasado, puede generar pena. Estas reacciones naturales, cuando se pierden la funcionalidad, son desproporcionadas o bien no tienen una raigambre con la realidad, es precisamente lo que ha definido y ha dado las bases para el pensar psiquiátrico y nuestra forma de poder ver la morbilidad en este tipo de, la morbilidad en la psicología. En la angustia normal promueve una adecuada respuesta adaptativa ante situaciones de tensión, peligro, amenaza, vivida como una respuesta adecuada y necesaria a la situación, y las vivencias de angustia se acompañan en complejos cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales, los cuales producen un estado de alerta y excitación que permite al individuo enfrentar la amenaza. En cambio, la angustia patológica, como les decía, es tremendamente desproporcionada, se experimenta como algo raro, como ilegítimo, perturbador e interfiere con el funcionamiento habitual del individuo. Esto que por ustedes está todo desde el punto de vista conocido, hoy en día neurofisiopatológicamente hemos ido comprendiendo muchísimo más cómo es esta respuesta del estrés y de la angustia normal y patológica dentro del sistema nervioso central. Precisamente esta estructura que es la amígdala, que se encuentra en la base del mesencéfalo, permite y genera una serie de conexiones y reacciones a distintas zonas cerebrales, donde precisamente dependiendo de hacia qué lado se van orientando o van existiendo la falla, podemos ir describiendo una serie de diferenciaciones entre los trastornos ansiosos y la muy frecuente comorbilidad que existe dentro de los trastornos ansiosos. Esto lo vamos a detallar en más detalle. Por favor, anoten esta diapositiva. Al final vienen unas preguntas específicamente de esto. Así que yo sé que se ve complejo, pero es más fácil de lo que podemos ver. Otra cosa que la angustia hay que diferenciarla de los elementos más bien depresivos. Una cosa es la rumiación fenomenológicamente, que hay una focalización excesiva en emociones y experiencias negativas del pasado hacia sus causas y consecuencias y no a las soluciones. La rumiación, que si bien puede ser vivido, sobre todo en el ámbito cognitivo del pensamiento como un elemento más bien angustioso, hay que diferenciarla y probablemente corresponde más bien al ámbito de los trastornos del ánimo. En cambio, la preocupación, donde la ansiedad está volcada hacia el presente, o sea, hacia el presente o al futuro, y hay pensamientos, imágenes, emociones negativas que no pueden ser evitados, uno piensa más bien y se orienta a elementos de ansiedad generalizada. Todos sabemos que esta distinción que hace Young en muchas ocasiones en los pacientes se ve en comorbilidad, y la asociación entre trastorno depresivo mayor monopolar y trastornos de ansiedad es tremendamente frecuente. Existen diferentes tipos de ansiedad y dependiendo de cómo la formación del clínico y la aproximación es cómo va captando la del paciente. Hay algunos clínicos que la ven como una reacción adaptativa, otros como síntomas de otro trastorno o prodromo de otro trastorno, y otros lo evalúan como un trastorno en sí mismo. Pero, ¿qué es un trastorno ansioso? Un trastorno ansioso se trata de una serie de entidades clínicas que comparten como denominador común la presencia de esta ansiedad o angustia y sus derivadas biológicas, sistémicas, comportamentales y cognitivo-ideacionales. Esta reacción de estrés patológica y desregulada del sistema amigdaliano es común a todos los trastornos ansiosos. Desde ese punto de vista, nuestras clasificaciones, en Chile tenemos cierto aprensión a ver las clasificaciones del DSM, las aprendemos porque mucha de la investigación neurobiológica está basada en ello, incluso en Estados Unidos hay algunos cuestionamientos acerca de este manual. También sabemos de sus limitaciones en las descripciones y que probablemente su valor predictivo no es tan potente, pero es el manual que es más conocido incluso que en muchas ocasiones que el manual de la CIE-10 o de la CIE-11, que está pronto a ser publicado, y ha tenido una serie de cambios.
Con respecto al DSM, estos cuatro, estos eran los trastornos que la gran mayoría, yo sé que ustedes todos conocen, todos bastante clásicos y claros, y precisamente han habido algunos cambios, porque en el DSM-4, a pasar al DSM-5, la agorafobia salió como especificador de trastorno de pánico y se incorporó como una patología en sí misma. Fueron eliminados del grupo de trastornos ansiosos el trastorno obsesivo compulsivo, que constituyó una categoría por sí mismo, el trastorno de estrés postraumático y estrés agudo, que tiene que ver más bien con, lo apartaron de los trastornos ansiosos y lo colocaron en una categoría en sí mismo, sin haber otros mayores cambios, digamos, dentro de lo que podemos apreciar. Agregaron, eso sí, los que eran propios de los niños, el trastorno por ansiedad de separación, mutismo selectivo, el trastorno de ansiedad inducido por sustancia lo ampliaron y precisamente permitió, digamos, incorporar los dos primeros diagnósticos al mundo de la vida adulta, como también diagnósticos posibles en mayores de 18 años. En resumen, el cambio más importante en el DSM es que en el fondo dividió a los trastornos ansiosos en tres grandes grupos: el trastorno de ansiedad, con estos más clásicos, digamos, o primariamente o más puros, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastornos relacionados a traumas y estresores. Probablemente la neuropatología, digamos, si bien tienen algunas cosas en común, hay grandes distinciones. El trastorno obsesivo compulsivo yo les diría que es aún más cercano a los trastornos ansiosos, y sabemos que incluso hoy los trastornos relacionados a traumas y estresores tendrían algunas diferencias neurobiológicas bastante importantes que no son irrelevantes de poder ver y pensar. Como les decía, el sobrelapamiento, ahí existe un gran sobrelape entre el trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad. En muchas ocasiones el clínico debe hacer distinciones fenomenológicas bastante finas para poder distinguir si hay rumiación o preocupación, si esta ansiedad es una expectación ansiosa o más bien tiene factores de elementos de desesperanza. Y si bien la asociación existe, por ejemplo, la prevalencia de depresión monopolar dentro de los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, la prevalencia de vías de cifra bordea en cifras nacionales chilenas del orden del 75-80%, sabemos que existe una gran superposición de síntomas y en muchas ocasiones podemos ver que los pacientes con trastorno depresivo mayor monopolar tienen síntomas ansiosos bastante importantes. Distinguir cuáles son los síntomas asociados, digamos, a esta hiperreacción amigdaliana que genera, digamos, los dos principales síntomas de los trastornos ansiosos comunes a todos, que es el miedo y esta ansiedad y expectación ansiosa, y por otro lado la preocupación y la constante, digamos, vuelta hacia ciertos temas que generan hiperexcitabilidad, van definiendo los distintos diagnósticos. Ustedes saben, el trastorno de ansiedad generalizada es en el fondo una reacción de todos los sistemas, tanto en la vía somática como en vías cognitivas, y probablemente acá la amígdala tiene alterado los sistemas de comunicación hacia todas las áreas cerebrales. En el trastorno de pánico existen, por supuesto, estas crisis episódicas de duración de 30 minutos, con un aura tremendamente intensa y con la sensación de morir o de perder el control o de volverse loco, se empiezan a aparecer, y probablemente es una de las consultas muy frecuentes y que genera gran demanda al momento del paciente padecerla. Las generaciones secundarias de evitaciones fóbicas y de cambios comportamientos asociados a la preocupación por los ataques de pánico va generando en el individuo un aislamiento social y genera a la larga tasas bastante elevadas de trastorno de ansiedad generalizada, de trastorno depresivo mayor asociado. Las compulsiones y el trastorno obsesivo compulsivo se caracterizan, y ustedes muy bien saben, por la presencia de ideas obsesivas y de compulsiones asociadas que son vividas por el individuo como extrañas o raras, pero a pesar de eso se pierde el control del pensamiento. Y en razón de eso también son otras áreas cerebrales las que se ven afectadas.
La ansiedad social, cada vez más frecuente hoy en día, tiene muchísima relación con el trastorno de pánico. La diferencia es que el gatillo, más que eh, input del orden somático interno, tiene que ver con input del medio ambiente. Y en muchas ocasiones el subdiagnóstico que hay de ansiedad social en el mundo adulto genera gran grado de discapacidad, sobre todo en áreas laborales o en áreas relacionales, sobre todo en épocas universitarias o en la primera adultez al entrar a los trabajos. El trastorno de estrés postraumático, ustedes conocen también la triada. Esta triada tiene algunas diferencias con el resto de los trastornos ansiosos. Aquí las preocupaciones son más bien recurrenciales y al parecer, digamos, el trastorno de estrés postraumático tendría una fisiología un poquito más distinta que el resto de los trastornos ansiosos. Pero lo principal, para poder ir desglosando esto, hay que tener en claro que el fenotipo ansioso, el basal, el nuclear de todos estos cuadros, es por un lado el miedo, que está constituido por el pánico y la fobia, digamos, y por otro lado la preocupación, que es esta vivencia de expectación ansiosa, aprensiones y niveles de obsesiones bastante importantes. Este núcleo está presente, como les decía, en todos los trastornos ansiosos y hay que tenerlo muy en cuenta porque probablemente la aproximación, ya sea el miedo o las preocupaciones, tienen definirlos y saber muy claramente cuáles son los síntomas predominantes o síntomas blancos, permite precisamente tal vez saber cuáles son los desencadenantes y así también poder colocar un tratamiento racional a la hora de poder planificar eh, nuestras indicaciones. Fíjense lo siguiente, y aquí se los quiero relacionar con los que les mostraba anteriormente. El afecto del miedo, una vez más, era una hiperarousal, una respuesta hiperreactiva de la amígdala, y aparece el miedo cuando existen conexiones anómalas o hiperreactividades de la corteza cingulada anterior y de la corteza orbitofrontal. Precisamente esto se da también en la en fisiología normal de los individuos cuando se enfrentan a elementos estresantes naturales, pero la pérdida de control y la pérdida, digamos, de la racionalidad, por decirlo así, de la modulación virtuosa de este circuito, es la que precisamente da cuenta de la aparición de este síntoma. La evitación tiene muchísimas relaciones de la amígdala con la sustancia gris periacueductal y curiosamente los síntomas evitativos en general se asocian a síntomas somáticos. Fíjense que en muchísimas ocasiones pacientes con síntomas somatomorfos tienen grandes porcentajes de evitación y de conductas fóbicas y hay que tenerlos tremendamente en cuenta porque las relaciones que existen entre la sustancia periacueductal y la amígdala son tremendamente importantes tanto en las conductas de evitación, fobia social y trastorno somatomorfo. Esta vía en muchas ocasiones responde a sistemas noradrenérgicos y hay que tenerlo tremendamente en cuenta porque intervenir cuando existen síntomas evitativos con la noradrenalina es tremendamente importante para lograr el éxito del tratamiento. Existe también una salida endocrina del miedo, hay grandes contactos de la amígdala con el hipotálamo y esto, ustedes bien lo saben, genera una activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Este eje hipotálamo hipoficiario adrenal aumenta las catecolaminas, lo cual aumenta una serie, digamos, de reacciones fisiopatológicas que son del orden metabólico y cardiovascular que no deben ser desconsideradas. Fíjense que la presencia de trastornos de ansiedad generalizada o de fobia social o de trastorno de pánico aumenta la morbimortalidad en pacientes infartados, diabéticos y en obesos. Precisamente no tratar este tipo de pacientes aumenta su mortalidad tempranamente y por otro lado los grados de funcionalidad y de recuperación de estos pacientes disminuyen al tener pacientes sintomatología ansiosa. La salida respiratoria, que tiene que ver con los núcleos parabraquiales, esta vía es tremendamente importante en el trastorno de pánico. Hay un componente serotoninérgico
sobre todo de receptores 5HT1 y 5HT2, que tiene una estrecha relación y en razón de eso, junto con sistemas GABAérgicos, tiene una preponderancia bastante importante en cuadros como el trastorno de pánico. La salida autonómica del miedo, también relacionada con varios de los trastornos ansiosos, tiene que ver con reacciones y vinculaciones de la amígdala con el lupo cerúleo, y la activación a largo plazo de este circuito puede conducir a un mayor riesgo de arteriosclerosis, isquemia cardíaca, cambios en la presión arterial, disminución de la variabilidad, digamos, de la hemodinamia, e infartos agudos al miocardio, incluso hay reportes de aumentos de muerte súbita. Por lo tanto, no tener claro, digamos, todas las relaciones que tienen la amígdala con los distintos circuitos involucrados en la ansiedad es algo que nos tiene que tener muy alerta, pues repercute en en el pronóstico de nuestros pacientes. Los síntomas de ansiedad, de miedo y pánico están regulados por un circuito centrado en la amígdala, y en cambio los sistemas de preocupación y expectación ansiosa, etcétera, están mediados con las relaciones córtico-estriatotalámico-cortical, los que son sistemas reverberantes, donde estos sistemas se nutren bilateralmente y son, digamos, van generando unas especies de loop de hipercarga, donde estos loops en muchas ocasiones, al ser hiperestimulados por sistemas serotoninérgicos o noradrenérgicos, e incluso sistemas de dopa y eventualmente de glutamato, van generando una sobrecarga amigdaliana donde la inhibición no se produce, y precisamente la mayor cantidad de tiempo que ocurre un trastorno ansioso, este cuadro se va cronificando, se va haciendo la persona más hipersensible y por supuesto va disminuyendo la posibilidad de toda del neurotrofismo cerebral y de la posibilidad de que nuestro cerebro logre adaptarse naturalmente a la realidad. Fíjense, en trastorno de estrés postraumático, las relaciones de la amígdala con el hipocampo tienen tremenda relación con respecto a la reexperimentación, y precisamente estos sistemas se sobrenutren unos con otros, están mediados principalmente por noradrenalina y serotonina, y la presencia de una hiperreactividad amigdaliana con la introducción al hipocampo de, por ejemplo, recuerdos traumáticos, va generando un loop neurobiológico de hiperestimulación, donde precisamente el individuo tiene reexperimentaciones, estas reexperimentaciones generan nuevo aumento de la respuesta amigdaliana y así sucesivamente, y en muchas ocasiones estos loops de entrada donde pareciera ser que la hiperexcitación de estos sistemas va a ir generando una serie de alteraciones y de desregulaciones en los sistemas serotoninérgicos, GABAérgicos, glutamatérgicos, endocrinos, noradrenérgicos e incluso de otras vías mediadas por canales de voltaje. Es así que en el fondo este cuadro se va haciendo más claro, y teniendo hacia dónde, digamos, ciertos tipos de trastornos de ansiedad van teniendo la disfunción, nos permite precisamente acercarnos más bien a subtipos de pacientes y así poder escoger, más que por guías clínicas o disparar a la bandada, perfiles específicos de paciente donde aumentamos nuestra respuesta, y precisamente escoger un antidepresivo dual versus de un ICRS es tremendamente importante cuando, por ejemplo, si el paciente tiene síntomas somáticos o tiene síntomas panicosos o precisamente tiene mucha reverberancia a nivel del hipocampo, probablemente esos pacientes se vean beneficiados con inhibidores de la recaptura de noradrenalina y serotonina, antidepresivos duales, versus, por ejemplo, pacientes que tienen altos elementos con la corteza orbitofrontal o con cortezas de asociación con la sustancia, digamos, el cingulado anterior, donde precisamente los ICRS en síntomas obsesivos o de preocupaciones, al disminuir un poco la dopamina, al cargar serotonina, podrían tener grandes roles. Ustedes conocen la hiperrespuesta que ya se las mencionaba, digamos, hipotalámico, hipofisiaria adrenal, y esto, les vuelvo a repetir, tiene tremendas consecuencias para el individuo a largo plazo y para la morbimortalidad posterior.
En resumen, digamos, la hiperreactividad amigdaliana genera una serie de alteraciones en los distintos sistemas y precisamente conocerlo y ver su especificación nos permite también orientarnos en el manejo del tratamiento. Ya les mencionaba esto del hipocampo y la asociación de la memoria explícita o declarativa que se ubica en esta zona y precisamente la hiperexcitación de los loops que se generan con la amígdala son tremendamente importantes a la hora de tratar trastornos de estrés postraumático. La corteza prefrontal dorsolateral participaría en la memoria de trabajo, incluyendo la memoria explícita, y el córtex prefrontal anteromedial se relaciona con el comportamiento social adecuado. Fíjense que el córtex prefrontal anteromedial tiene alteraciones y disminuciones de sustancia blanca en pacientes con fobia social y puede generar grandes elementos de aislamiento social y evitación. Hay algunos autores como Damasio que han procurado que precisamente el aislamiento social, cuando las alteraciones son más bien en líneas dopaminérgicas, correspondería a cuadros más bien de estado, donde probablemente el paciente tendría más bien caería dentro del espectro más bien esquizomorfo. En cambio, cuando las alteraciones son del sistema GABAérgico y serotoninérgico, cae más bien en el espectro de fobia social y de trastornos ansiosos. Fíjense, la imagenología, tenemos neuroimágenes cada vez más destacadas de trastornos de ansiedad. Lamentablemente todavía la fineza y la necesidad de captar, digamos, ciertos tipos de funciones no nos permite hacer el diagnóstico por medio de imágenes, dado la gran variabilidad que existe entre los individuos de la especie, pero sí tenemos algunos patrones y algunas formas, digamos, de poder ver cómo el cerebro va reaccionando a nuestros tratamientos. Fíjense que la angustia es un predictor grave de patología mental severa, la presencia de ataques de pánico es un predictor de severa psicopatología y precisamente padecer, por ejemplo, depresión más ansiedad es un signo de gravedad y aumenta el riesgo suicida. Si la ansiedad existe presente hay un empeoramiento funcional y de pronóstico del individuo y hay más de 7 estudios que muestran que el riesgo de suicidio es mayor si existen síntomas ansiosos en el episodio depresivo mayor. Pero hemos dejado hasta ahora de lado el sistema GABAérgico y las benzodiazepinas. Todos ustedes saben que el sistema GABA y las benzodiazepinas tienen una estrecha relación. Las benzodiazepinas son agonistas indirectos de los receptores GABA-A, es decir, potencian o amplifican neurotransmisores mediados por GABA. El GABA es el único neurotransmisor que es inhibitorio a nivel cerebral y las acciones de la benzodiazepina se deben a una acción amplificadora del sistema GABAérgico. El GABA-A y el GABA-B median canales de cloro, el GABA-A y el GABA-C median canales de cloro, en cambio el GABA-B está vinculado a proteínas G que tienen más bien canales de calcio o de potasio, por lo tanto el GABA-B también es excitatorio. Fíjense que los distintos tipos de subunidad y dónde se van colocando es tremendamente importante. Los barbitúricos también se unen a receptores GABA, pero son sitios distintos y tienen otras características con respecto en postsinapsis y presinapsis, pues precisamente el GABA-B termina teniendo un efecto negativo a pesar de que mueve canales de calcio y de potasio porque el receptor es presináptico. Las distintas asociaciones que tienen de los distintos tipos de, digamos, el alcohol, los barbitúricos, la benzodiazepina, a los distintos subtipos de subunidades y receptores GABA es tremendamente importante para poder predecir la respuesta clínica. Fíjense que el sistema GABAérgico tiene un sistema de inhibición de todas las secciones que habíamos estado conversando en las diapositivas anteriores y precisamente en etapa aguda poder dar agentes GABAérgicos como las benzodiazepinas permite aliviar la ansiedad y el miedo, mientras probablemente nuestros tratamientos más de largo plazo nos dan una respuesta mayor. Desde ese punto de vista, parar rápidamente esta sobreactivación de los circuitos amigdalianos genera un mejor pronóstico a lo largo de nuestros pacientes y la rapidez de la acción de este tipo, digamos, es tremendamente importante para la recuperación más rápida de nuestros pacientes.
Como les decía, el receptor de el receptor de GABA tiene 5 subunidades, y las benzodiazepinas se unen más bien a la subunidad alfa, y dependiendo de la subunidad alfa a la que se unen, o la preponderancia de de esas subunidades alfa dentro del receptor GABAérgico, nos da también los distintos subtipos de efectos clínicos que tienen las benzodiazepinas. Todos sabemos clásicamente estos 5 tipos, digamos, que tienen una función ansiolítica, son anticonvulsivantes, pueden alterar elementos de la memoria, tienen propiedades de miedo relajante y también generan sedación. Y el receptor GABA con sus distintas subunidades, precisamente el receptor de las benzodiazepinas se ubica en los receptores alfa, y dependiendo de, como les decía, del subtipo de los receptores alfa, es que los efectos clínicos que podemos esperar. Por ejemplo, cuando hay un receptor GABA que tiene predominio de receptores alfa 2 y alfa 3, ese receptor GABA, al ser tocado por una benzodiazepina, tendrá un efecto más bien ansiolítico. En cambio, por ejemplo, los fármacos Z, que pueden generar más amnesia anterógrada y tienen un potente efecto hipnótico, se unen fuertemente a subunidades de alfa 1 del receptor GABA. Las propiedades medio relajantes, sobre todo en alfa 6 o alfa 4 o beta 3, se pueden ver, por ejemplo, en los clásicos GABAérgicos de la línea como los relajantes musculares, y los anticonvulsivantes se unen principalmente a alfa 4 y gamma 2, incluidos también otros receptores GABA B y GABA C. Desde ese punto de vista, conocer estos subtipos también es tremendamente importante para poder escoger nuestro fármaco y ver el perfil que el paciente está teniendo y cuál es el síntoma ansioso que se va haciendo más destacado en nuestro paciente concreto. Como les decía, apagar este sistema de la hiperreactividad amigdaliana con los distintos grupos de zonas cerebrales es tremendamente importante y debe ser temprano, puesto que retardarnos en el manejo de la angustia aumenta la morbimortalidad general y va haciendo que estos circuitos se vayan eternizando en el tiempo. No tratar la ansiedad es tremenda, genera bastante secuela. Hoy se sabe que vivir con ansiedad o angustia es un predictor de patología mental severa a mediano plazo. Se han descrito además mayores probabilidades de mortalidad cardiovascular, y estos pacientes tienen mayor incidencia de trastornos del sueño y de accidentabilidad. Por lo tanto, verla como una neurosis, como un hermano menor, como algo despreciable comparado con la psicosis o los elementos anímicos, es una visión que no tenemos que creer, y hay que tratar y manejarla tempranamente. ¿Y cómo tratamos farmacológicamente la ansiedad? Bueno, ustedes conocen los tratamientos clásicos dependiendo de las patologías de base. Por supuesto, los antidepresivos y CRS iguales, aquí son los que tienen mayor cantidad de evidencia. La aparición de antipsicóticos atípicos en dosis bajas, tanto por ejemplo, el uso de quetiapina, aripiprazol o risperidona, en muchas ocasiones cuando la ansiedad es bastante, toma otro cariz o es más severa, o tiene alteraciones cognitivas mayores, precisamente el uso de antipsicóticos atípicos puede ser tremendamente útil. Anticonvulsivantes han tenido algunas pruebas como coadyuvantes, sobre todo la pregabalina o la gabapentina, incluso la lamotrigina en segunda línea en varios trastornos ansiosos tiene algún grado de evidencia, aunque no aprobación todavía. Y otros que yo sé que están muy poco presentes en el mercado porque requieren, digamos, de una virginidad de benzodiazepinas para su respuesta óptima, y además tienen una latencia de respuesta, como son la etifoxina y la buspirona. Aquí, por lo tanto, las benzodiazepinas tienen un principal rol, y las más usadas en el mundo latinoamericano son el clotazepam, el clonazepam y el alprazolam. Para resumir esto, digamos, a tratamiento a largo plazo para los trastornos ansiosos, pensamos en ICRS duales y en segunda línea anticonvulsivantes y antipsicóticos atípicos. En un tratamiento a corto y mediano plazo con la necesidad de un efecto rápido, pensamos en benzodiazepinas solas o como coadyuvantes, y en cuadros leves se pueden usar elementos de etifoxina o de benzodiazepinas por periodos acotados.
¿Cuál es el nicho específico de las benzodiazepinas? Necesidad de efecto rápido sobre la ansiedad y la angustia, actúan clínicamente desde la primera dosis, hay una planificación de un tratamiento a corto y mediano plazo, es el gol estándar en tratamiento de pánico en combinación con un antidepresivo, no agregar una benzodiazepina para apagar las relaciones con el sistema periconductal el sistema reticular y frontal es tremendamente importante para poder manejar y disuadir rápidamente las crisis panicosas en trastornos ansiosos que cursan además con insomnio y en depresiones ansiosas como coadyuvante inicial al antidepresivo. Hay algunos mitos acerca de las benzodiazepinas que quiero derribar. Existe el primer mito, que es que aumentan la probabilidad de demencia en tipo Alzheimer. Tengo que decirles que no hay datos contundentes que confirmen esto. Producir la reducción de memoria a corto plazo es cierto, pero ese efecto es transitorio y es reversible tras suspender el fármaco por 3 meses. Hay un alto riesgo de adicción, fíjense que esto ustedes lo pueden ver en la práctica clínica, son pocos los pacientes que desarrollan tolerancia y abstinencia en el sentido de ir escalando dosis para obtener el mismo efecto. Lo que ocurre es que muchos pacientes descontinúan los tratamientos de manera abrupta y una cosa es la descontinuación del fármaco y otra cosa es pensar que el paciente es dependiente. Desde ese punto de vista, solamente pacientes con historial de otras adicciones o con un alto potencial adictivo, ya sea por factores de riesgo familiares o bien por tener otras comorbilidades con altos elementos de adicción o descontrol de impulso, precisamente es donde solamente podría ser riesgoso que el paciente pudiera escalar en tolerancia y dependencia de estos fármacos. Fíjense, este estudio me llegó hoy día, lo acabo de agregar, digamos, es un gran estudio que se da en uso de pacientes bipolares con benzodiazepina, es una cohorte, caso control, prospectiva, y fíjense que este gran estudio de cohorte no reveló asociación entre el uso de benzodiazepina, medicamentos como los hipnóticos y la demencia posterior, incluso cuando las exposiciones se acumularon o dividieron en medicamentos de acción corta y prolongada. Algunos resultados fueron compatibles incluso con un efecto protector al tener estos pacientes mejor control del sueño y mejor manejo de la angustia. Otro mito es que las benzodiazepinas no permiten la elaboración de un duelo o el avance de una psicoterapia. Eso es absolutamente falso. Reducir los síntomas en duelo y regular la angustia, al revés, permite un mejor avance en la terapia y precisamente la existencia de sintomatología, creo que a mi modo de ver, disminuye las capacidades de los individuos de poder generar el procesamiento adecuado en un proceso terapéutico. El mito que sí hay que hacerle caso es que no deberían utilizarse en estrés postraumático. Esto es verdadero. Los trastornos de memoria pueden entorpecer el tratamiento con técnicas de reprocesamiento cognitivo como el MDR, que requieren que el sistema GABAérgico esté intacto. Probablemente si el paciente ya ha tenido alguna respuesta con MDR y persisten todavía síntomas ansiosos, se podrían usar en dosis bajas y por periodos cortos, pero aquí probablemente existen otras innovaciones como son incluso el uso de bolo de corticoide y el uso de antidepresivos duales o antipsicóticos atípicos que tienen mejor respuesta que las benzodiazepinas en TEP. ¿Y cómo distinguimos nosotros los clínicos cuál benzodiazepina usar? Por supuesto, la velocidad de acción clínica. Es muy importante para pacientes agitados o en crisis de pánico un acceso rápido, digamos, que nos permita llegar lo más rápido posible. Las dos vías más rápidas, la vía endovenosa o la vía sublingual. La duración de su efecto clínico, la vida media efectiva es tremenda. Sabemos que los pacientes con vida media más corta, eventual o de mucha potencia, como el flunitrazepam, eso sí podrían dar eventuales problemas de elemento de escalada de dosis, pero los de vida media intermedia, vida media relativamente corta, pero un poco más prolongada, y los de vida media larga, tienen bajísimas tasas de elementos de dependencia. Tienen que durar y proteger las 24 horas del día y son tremendamente útiles en ansiedad social, fobia específica, angustia situacional y desde ese punto de vista, dependiendo de la vida media o la cantidad de tiempo que requerimos durante el día, la cubierta ansiosa, son tremendamente importantes saber pensar en qué vida media tiene el fármaco.
La vía de administración, por supuesto, eso tiene que ver con la situación clínica y la disponibilidad y los efectos específicos buscados en la benzodiazepina, ya sea con predominio más bien, digamos, por ejemplo, de hipnótico amnésico, que por ejemplo el midazolam tiene mejores características para el uso en procedimientos como la endoscopía, a diferencia, digamos, de, por ejemplo, otros fármacos que buscan más bien la ansiolisis sin sedación. Aquí están ejemplos clásicos, digamos, el lorazepam en Chile se sigue usando por vía intramuscular, en agitación, una vía media bastante corta que permite, digamos, además el uso, digamos, en medios intrahospitalarios con muy buena respuesta cuando se está bajo vigilancia. El alprazolam y el clonazepam, que antes de la entrada del clotazepam reinaban un poco en Chile, precisamente con vidas medias un poco más largas que el lorazepam, generaban elementos de ansiolisis bastante importantes. Y aquí es que la introducción de clotazepam, de Subam, en Chile fue un tremendo aporte para el manejo de varios de estos pacientes, porque precisamente clotazepam tiene una equivalencia de dosis de 5 y 10 miligramos. Hay presentaciones en Chile, hay presentaciones de 5, ustedes tienen disponible actualmente la de 10. Se alcanzan niveles plasmáticos del orden de 1 a 3 horas, pero precisamente las formulaciones ODT te permiten un inicio de acción del orden de los 15 a 20 minutos con un pic, digamos, entre la 1 y las 3 horas. La dosis única, o sea, la dosis dada es de 5 a 10 miligramos, hay una variabilidad de dosis de 15 a 30 miligramos por día, la dosis máxima es de 30 miligramos y con una indicación de cada 12 horas cubre las 24 horas y permite precisamente dar una buena cubierta. Y cuando en el fondo se indica clotazepam, cuando hay una necesidad de manejar un trastorno ansioso con mínima sedación, es un muy buen partner con un ICRS, con un antidepresivo dual, para el manejo, por ejemplo, de ansiedad en cuadros depresivos, angustias reactivas o eventos vitales adversos. Sobre todo, en muchas ocasiones, el uso de clonazepam seda bastante al paciente y en una presentación, digamos, frente a un público desconocido, una obra de teatro o subirse a un avión, en muchas ocasiones tener somnolencia es bastante complejo. Y por otro lado, elementos de exposición social, donde probablemente interferir cognitivamente en los pacientes podría ser bastante dificultoso. Fíjense, estas son las dosis clásicas de clonazepam, digamos, en angustia leve se usa de 0,5 miligramos cada 12 horas, en angustia moderada 1 miligramo cada 12 horas, y en angustia severa se puede llegar de 2 miligramos cada 12 o cada 8 horas. Aquí probablemente cuando uno ya se llega a las dosis topis de benzodiazepina, seguir subiendo dosis no te permite mejor manejo ansiolítico, se agota el sistema GABAérgico en eso, y probablemente en ansiedad, en angustia severa o discapacitante grave, es mejor usar atípicos que benzodiazepinas. Las dosis de Subam en angustia leve son de 5 miligramos cada 12 horas, en angustia moderada 10 miligramos cada 12 horas, en angustia severa se pueden usar 10 miligramos cada 8 horas. Precisamente a medida que uno va subiendo la dosis, uno puede tener un efecto más hipnótico, pero es bastante menor comparado con las otras benzodiazepinas que ustedes pueden tener acceso. ¿Cuándo entonces pensar en Subam? En caso de ansiedad sostenida y por lo tanto necesidad de control sintomático continuo, es necesario indicarlo 2 a 3 veces en su toma diaria por la vida media más corta que la del clonazepam. La dosis mínima en estos casos sería 5 miligramos en la mañana y 5 miligramos por la tarde. Yo generalmente uso muy poco la presentación de 5, me acomoda muchísimo la presentación de 10. Si bien no está indicado así en el comprimido de poder partirlo, digamos, se hace, digamos, a la latina, digamos, esa solución y es bastante buena para poder manejarlo. Hay que evitar la monodosis matinal porque efectivamente el paciente puede quedar expuesto a aumentos de ansiedad o angustia en la tarde y no es técnicamente correcto. Y en caso de requerir control de angustia en una instancia específica en exámenes, aviones, juicios, etc., lo ideal es indicarlo 1 a 3 horas antes para alcanzar el pic plasmático al momento de enfrentarse a ese evento.
En razón de esto, Subam ODT, que se le está llegando hoy a Bolivia, tiene una efectividad terapéutica bastante comprobada, mejora el cumplimiento al ser bucodispersable, la disolución y absorción es bastante rápida, mínimos efectos de sedación, 5 a 6 horas de vida media, una alternativa ideal para pacientes con disfagias como son adultos mayores u otro tipo de paciente, y en 15 a 20 minutos tenemos un inicio de acción no tan sedante como en otras benzo. En resumen, la ansiedad y la angustia deben ser diagnosticadas y tratadas para evitar la morbimortalidad de los pacientes y son un factor de riesgo para patologías severas a mediano y corto plazo. Existe una neurobiología precisa donde la amígdala y el sistema GABérgico son estructuras tremendamente relevantes. Las benzodiazepinas son una herramienta terapéutica útil y bien utilizadas no representan un riesgo para quienes las utilizan. No controla la ansiedad o la angustia de un modo adecuado, refuerza los circuitos responsables del síntoma. Y el clotazepam es una benzodiazepina que yo sé que a medida que se vayan haciendo la mano van a ir captando el perfil de ese paciente, donde sobre todo en ansiedad generalizada, fobia social, coadyuvante en depresiones mayores, o bien en situaciones concretas de angustia leve a moderada, es un tremendamente aliado cuando se requiere una escasa sedación y un buen control del sistema GABAérgico. Muchachos, un verdadero gusto, muchas gracias y abierto y anhelante de sus preguntas. Bueno, doctor Felipe, muchísimas gracias. Bueno, como habíamos conversado previamente, estamos abiertos a las preguntas, a las consultas directas por chat para que inmediatamente podamos ampliarlas al doctor Rodolfo Filippi. Hacemos un compás de espera, doctor. Si me permite, puede descansar un minutito. Para que se quiten el miedo. Eso. Ok. O una de dos, Luis, ¿los hemos aburrido mucho o, No, ahí o viene, doctor. estamos abrumados? Bueno, la primera pregunta viene de la ciudad de Cochabamba, del doctor Harry Rivera. Nos dice cuándo no debe usarse clonazepam. Esa es la consulta del doctor Harry Rivera de Cochabamba. Excelente pregunta. Yo diría que el uso de benzodiazepinas durante el embarazo hay que tratar de evitarlo bastante importantemente. Y esto es una característica propia de todo el clúster. Durante el embarazo y la lactancia, el uso de benzodiazepinas, hoy en día sabemos que tenemos un aumento de aborto espontáneo, de parto prematuro e incluso de algunos aumentos de algunas malformaciones. Desde ese punto de vista, el uso de benzodiazepinas como en globo durante el embarazo debería ser evitado al máximo. De hecho, son muchísimo más seguros incluso el uso de antipsicóticos atípicos en dosis más bajas. Cuando también tratar de evitar en otros tipos de poblaciones especiales, como son, por ejemplo, pacientes con antecedentes a uso de sustancias, pacientes con infantes, digamos, se sabe que el uso de benzodiazepina en menores de 12 años probablemente solamente te vas a topar con reacciones, digamos, de tipos paradojales. El sistema GABAérgico madura junto con el sistema noradrenérgico después de la adolescencia y probablemente el uso de benzodiazepina que no tengan un efecto tan hipnótico y que no sean para uso puntual, yo no lo aconsejaría mucho. También, ojo, hay que tener bastante ojo en paciente adulto mayor con cuadros de tipo de demencia. Este también es un efecto de clúster para todas las benzodiazepinas. Si bien existe por ahí un trabajito local en Chile que es del uso de clotazepam en pacientes con demencia de tipo Alzheimer en un asilo para manejo de cuadros angustiosos y agitaciones leves, con buena respuesta, digamos, eh, eh, uno puede ver en esa población en muchas ocasiones reacciones paradojales.
Con respecto a las interacciones farmacológicas, clotazepam tiene bastante pocas, lo cual lo permite ser un bastante buen aliado. Solamente yo diría que la única asociación que hay que tener cuidado es con carbamazepina, que ahí se inducen, digamos, farmacológicamente entre ellos. Y la última población, si no la mencioné, porque hasta ahora el tratamiento para el déficit atencional del doctor Filippi se ha ido hace un rato, digamos, es pacientes, digamos, con antecedentes de adicción o de dependencia mayor y, por supuesto, de antecedentes de dependencia de benzodiazepina. Ok, doctor, de la doctora Carla Guzmán le consulta cómo recomienda el manejo de la ansiedad en pacientes, en viejitos, post-COVID. Ah, tremenda pregunta. Aquí en Chile han habido varias medidas, digamos, en torno a, sabemos que eh, existe, digamos, muchísima mortalidad en los viejitos, no solamente directamente por el COVID, sino que también por las secuelas de la cuarentena y del aislamiento social. Han aparecido trabajos que han acreditado la disminución de masa corporal y el aumento de síntomas cognitivos, y precisamente hay que tener muy en cuenta que si el paciente es un adulto mayor que tiene un antecedente de funcionalidad y la ansiedad es de tipo reactiva, yo creo que precisamente podría tener una benzodiazepina como clotazepam un muy buen rol, teniendo siempre sí bastante en claro de ser cuidadoso en la carga, no hacer cargas muy rápidas. Y si esto no es suficiente, hay que ver cuál es el otro síntoma target o cuál es la línea más bien neurobiológica afectada para poder escoger eventualmente algún otro coadyuvante en la línea antidepresiva, antipsicótica, dependiendo también del grupo de sintomatología extra que vaya dando. Pero a mi modo de ver, en pacientes que hayan sido funcionales, sin gran deterioro cognitivo, incluso con edades mayores, si bien las benzodiazepinas como clúster puede aumentar eventualmente las respuestas paradojales, una benzodiazepina como clotazepam podría ser bastante útil. Sugiero partir ahí con dosis de 5 miligramos cada 12 horas e ir titulando hasta que, dependiendo de la respuesta clínica. También en ese grupo yo aconsejaría tener una vigilancia precisamente para que las benzodiazepinas no se transformen en todas las cosas malas que se le echan, es que creo que siempre deben ser bajo prescripción médica, y precisamente cuando vemos, digamos, pacientes que se descontrolan, no son mal manejados o que se hacen resistentes a otros tratamientos por el mal uso de benzodiazepina, es precisamente porque no se les hizo el seguimiento que corresponde. Doctor, de la doctora Rosa Mendoza nos consulta si podría decirse la diferencia con clonazepam, es que el efecto hipnótico es mínimo con clonazepam, consulta. El efecto, la diferencia es bastante importante. El clonazepam tiene un efecto muchísimo más sedante. Tiene por parejo, digamos, asociaciones a subunidades alfa 1, alfa 2 y alfa 3 del receptor GABA-A, y en ese sentido el clonazepam, sobre todo al principio de su uso, tiene bastante potenciales sedantes. Clotazepam es bastante menos sedante que el clonazepam, y precisamente la otra ventaja, sobre todo para su especialidad, es que en muchas ocasiones la gran prescripción de clonazepam, como cuando uno quiere utilizar una buena benzodiazepina, ya la habían utilizado, mal utilizado, subdosificado, sobredosificado. Por lo tanto muchos de estos pacientes ya traen digamos, un prejuicio con respecto a clonazepam, y precisamente contar con una molécula que tiene una potencia ansiolítica bastante importante pero con menor sedación puede ser bastante útil. Las dos principales diferencias tienen que ver con la vida media, que yo siempre recomiendo que en el caso de tratamiento continuo con SUBAM hay que usarlo cada 12 horas. Eh, en el caso de clonazepam, eventualmente uno podría dejar una monodosis, pero lamentablemente en muchas ocasiones esa monodosis y la alta afinidad a receptores alfa 1 en un grupo no despreciable de pacientes, que es del orden del 20%, continúan con mucha somnolencia matinal.
el clonazepam también puede ser hipnótico, pero se encuentra en dosis más altas, sobre todo cuando uno se empieza a acercar más a 30 miligramos, ahí uno puede ver que pueden haber efectos hipnóticos por sobresaturación del receptor, pero en comparación es muy distinto. De la ciudad de Santa Cruz, el doctor Javier Ortuste consulta, ¿qué nos recomienda cuando el paciente es usuario de benzodiazepinas y en algún momento de su vida requiera uso médico de morfina o sus derivados? Los pacientes, hay que distinguir dos grandes subtipos, digamos. Los pacientes que tienen, hay todos probablemente, y yo esto, todos confesamos, por decirlo así, un paciente con trastorno de ansiedad o algún tipo de trastorno de ansiedad que probablemente tuvo intolerancia a antidepresivos o a antipsicóticos atípicos, incluso anticonvulsivantes, y se mantiene muy bien y funcional con una dosis baja de una benzodiazepina, ya sea clonazepam o clonazepam de manera prolongada. En este grupo de pacientes, digamos, generalmente las dosis son bastante bajas. Muy rara vez superan dosis equivalentes de clonazepam más allá de 1 o 2 miligramos. En el caso de clonazepam es raro que usen más de 20 miligramos y en muchas ocasiones esos pacientes se mantienen bastante bien con una dosis estable, baja y única y en monoterapia con una benzodiazepina. Es un subgrupo muy particular, yo creo que tiene que ver con algunas diferencias neurobiológicas bastante importantes, y ustedes pueden verlo en su práctica clínica que deben tener 2 o 3 pacientes que incluso usted por purista al principio de la carrera uno trata de luchar contra la dependencia de benzodiazepinas y uno termina fracasando y encontrándose con este paciente que es usuario crónico. En este grupo de pacientes de usuarios crónicos con uso de barbitúricos o que se tiene que intervenir de manera aguda, las complicaciones son bastante bajas, dado que precisamente la adecuación del sistema permite una buena tolerancia. Las dificultades están cuando existe una asociación. En Chile no tenemos mucha experiencia con sobreabuso de barbitúricos, pero precisamente el uso de barbitúricos asociados a una práctica que en Chile está tremendamente eh, restringida para situaciones casi en medio intrahospitalario, porque precisamente las complicaciones pueden ser bastante altas, sobre todo en pacientes que están iniciando el tratamiento o tienen dosis más altas o no son de tratamientos crónicos mantenidos ni vigilados. En ese grupo yo diría que hay que tener bastante más atención y yo revisaría bien, digamos, la necesidad de usar barbitúricos asociados porque en muchas ocasiones hoy en día tenemos otras alternativas farmacológicas que podrían ser bastante útiles en ese tipo de pacientes agudos. Ahora, al momento de usarla en medios, digamos, como barbitúricos, en medio de pabellón, con respiración controlada u otro tipo de circunstancias, no hay un aumento de morbimortalidad, digamos, en esos pacientes, porque precisamente ya están vigilados con los cuidados adecuados suficientes para poder hacer frente a eventuales complicaciones. Pero en general yo diría que el riesgo está cuando el paciente es más bien un abusador de benzodiazepinas o usa dosis más alta, estamos en fase aguda y hay que asociar un barbitúrico y ahí yo diría que no es una prescripción, pero hay que tener bastante precaución dado la multiplicación del efecto sedante. A continuación tenemos una consulta de la ciudad de La Paz del doctor Jorge Reque. Nos dice si tuvo experiencia o qué indicaciones tiene el clonazepam en psiquiatría infantil. Como les decía, en menores de 12 años, yo creo que las benzodiazepinas hay que tener mucho cuidado con ellas. Yo diría que están reservadas para cosas tremendamente puntuales y en contextos más bien clínicos que en el medio. En adolescentes, digamos, entre 12 y a partir de la emergencia del sistema noradrenérgico y la modulación del sistema GABAérgico, a mi modo de ver, el uso de benzodiazepinas como el clonazepam podría ser una herramienta bastante importante en pacientes con trastornos ansiosos.
Incluso existen algunas experiencias en Chile de que la no respuesta de síntomas ansiosos a benzodiazepínicos en dosis medias, digamos, es predictor de cuadros más complejos. Precisamente cuando tenemos una ansiedad, por ejemplo, una crisis de pánico en un hombre menor de 18 años y es una crisis de pánico fenomenológicamente clara, sabemos como predictor a futuro que el 90% de esos pacientes evolucionarán en un trastorno afectivo bipolar. Eh, Fíjense que en adolescentes el uso de benzodiazepinas siempre yo creo que hay que acompañarlo asociado de otro tratamiento y puede ser tremendamente útil para acortar, digamos, los circuitos de reverberancia, pero no hay que mantenerlos mucho a largo plazo porque precisamente, digamos, dado la inmadurez de estos sistemas, la estabilidad de la respuesta se va perdiendo rápidamente. En razón de eso, yo siempre aconsejo en la población adolescente el uso, digamos, de siempre, digamos, si se va a usar benzodiazepinas, asociarlo a los tratamientos de base que se requieren. La doctora Cintia Melgar comenta, si el doctor nos comenta que es mito la dependencia de las benzodiazepinas, entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que toman benzodiazepina durante años y no pueden dejar de tomarlos? Precisamente ese es el grupo más interesante a ver, ese grupo más que dependientes que necesita su tratamiento. Probablemente ese subgrupo de pacientes que todos tenemos, digamos, es lo mismo que retirarle a un paciente bipolar sus estabilizadores del ánimo o su litio. No podríamos decir que el paciente, digamos, tendría una dependencia al litio por responder a un trastorno afectivo, o sea, si tiene un trastorno afectivo bipolar y suspende el litio, precisamente ese grupo de pacientes no es que sea dependiente del litio. Ahora, el efecto probablemente, si ese grupo de pacientes uno lo retira rápidamente, lo que tendremos es una descontinuación, más que una privación directa por la dependencia. Ese grupo de pacientes bien particular, puesto precisamente tienen un trastorno de ansiedad que es bastante crónico o un trastorno del sueño, donde probablemente las alteraciones más de base son precisamente del sistema GABAérgico. Esos pacientes no hacen propiamente tal abstinencia, hacen descontinuación y no tienen tolerancia en el sentido de que no van escalando las dosis para obtener el mismo efecto. En razón de eso, mantienen estable y crónicamente dosis bajas a medias de la benzodiazepina y probablemente la interrupción brusca permita eh, genere, digamos, síntomas o sea, de descontinuación más que de abstinencia. Es bastante interesante porque a su vez hay algunas experiencias en Chile donde se han intentado migrar a estos pacientes con uso de otros estabilizadores de membrana como la pregabalina, que también tiene sitios de asociación en el sistema GABAérgico. Es un muy buen aliado cuando uno quisiera retirar una benzodiazepina y dejar en vez de una benzodiazepina pregabalina para largo plazo a este grupo de pacientes. Y el 50% de estos pacientes, si la benzodiazepina es retirada de manera progresiva y lenta y uno lo cambia a pregabalina, logran cambiar el tratamiento a pregabalina propiamente tal. Otro grupo de pacientes, que no es menor, del orden del 25% de estos usuarios crónicos, se puede también ir retirando porque precisamente hay un grupo que a lo largo del tiempo, luego de un uso prolongado de benzodiazepinas, después del orden de 5, incluso hasta 10 años de usuario de benzodiazepina, estos pacientes, si han tenido remisión sintomática y están funcionales, se puede también hacer el retiro sin grandes dolores, precisamente evitando, digamos, la irrupción brusca o el corte, digamos, de la descontinuación del fármaco. Y ahí lo que se aconseja es que la disminución de la dosis corresponda a un 25% de la dosis que se está usando por cada 4 meses. Es decir, si un paciente, por ejemplo, usa de base clonazepam 1 miligramo y está en monoterapia, está bien y lleva mucho tiempo y quisiera dejar el fármaco, la forma de poder hacer esa descontinuación es bajando el 25% de la dosis cada 4 meses. Es decir, para poder sacar un clonazepam que ha estado por más de 5 años o 10 años en un paciente de manera permanente, poder sacarlo se va disminuyendo muy lentamente el fármaco. Pues si uno lo hace más rápido que aquello,
precisamente se generan los elementos de descontinuación y la falsa impresión clínica de que el paciente es dependiente. Doctor, de la doctora María Eugenia López, que consulta si el clotrazepam se lo puede usar en anorexia nerviosa y bulimia. Sí, para manejo de síntomas ansiosos. Ahora, lamentablemente, ambas patologías son de una complejidad psicológica y neurobiológica bastante importante. No hay grandes datos con respecto a que disminuyen algunos de los síntomas nucleares de los trastornos alimentarios, pero sí podría ser bastante útil coadyuvantemente en pacientes, digamos, con elementos ansiosos. Yo la única restricción que tendría o cuidado, digamos, en un subgrupo de pacientes con anorexia, en Chile tenemos una descripción fenomenológica que es muy útil, que se conoce como el delirio de belleza o el trastorno delirante de tipo anoréctico, que son en el fondo ese grupo de pacientes anorécticas nerviosas muchísimo más, por decirlo así, con un contenido muchísimo más psicótico, con mucho elemento obsesivo dando vuelta, más allá del elemento como relacional, psicológico, o más bien, digamos, centrado en el peso, sino que más bien tienen un perfil muchísimo menos contactado y son más delirantes, por decirlo así, en la percepción corporal. En ese grupo de pacientes, las tasas de adicciones son muchísimo más altas y sobre todo a estimulantes y otros tipos son muy purgativas. Y ese grupo de pacientes yo diría que en general como clúster de las benzodiazepinas se pueden usar, pero hay que tenerlas bastante en observación. De la doctora Julia Medina, dice, ¿por cuánto tiempo es recomendable dar en pacientes con ansiedad intermitente? Lo recomendable en pacientes con ansiedad intermitente, lo ideal siempre es usar el tratamiento de base, digamos, y el uso de benzodiazepinas en manera ideal y teniendo éxito en el tratamiento de base, debería ser del orden de 2 a 6 meses de tratamiento. Pero ojo, también con criterio clínico. Si el paciente ha ido mejorando, digamos, no apure el retiro de las benzodiazepinas, puesto que a mayor cantidad de que el paciente mantenga sus circuitos neurobiológicos estables, de hecho se disminuye el número de recaídas y precisamente mantener tratamientos a largo plazo, sobre todo el tratamiento de base más que de la benzo, permite, digamos, los menores porcentajes de recaída. En general, siempre la recomendación para el uso de benzodiazepinas es usarlos por tiempos del orden de 2 a 6 meses, sin apuro en el retiro, pero tampoco, o sea, no es que cosa que cumpla 2 meses y tiene que retirar el fármaco, me explico, 6 meses y tiene que retirar el fármaco, puede extenderse un poco más, pero siempre ahí con criterio. Principalmente yo diría que las benzodiazepinas siguen siendo una herramienta muy útil en angustia leve y moderada, y precisamente en ese grupo de pacientes el contacto y el control médico es tremendamente importante para la prognosis a largo plazo. Desde la ciudad de Tarija, la doctora Raquel Caero consulta, al ser una benzodiazepina, ¿cuán útil es en el periodo de abstinencia al alcohol? Y yo diría que idealmente en pacientes que tienen síndromes de abstinencia alcohólico, yo preferiría usar, digamos, y con dependencia alcohólica, preferiría usar benzodiazepinas con un perfil bastante más sedante. Eh, de hecho, en perfiles de pacientes con abuso o con dependencia, hay que tratar de evitar el uso de benzodiazepina más allá, digamos, de un uso muy corto. Yo diría que las benzodiazepinas son y deben ser usadas en síndromes de privación agudo, en primeras etapas, pero deben ser rápidamente retiradas en pacientes con abuso y dependencia de sustancias, incluido el alcohol. Ahí el uso yo diría que tiene que ser muchísimo más rápido porque precisamente ese grupo es el que tiene mayor riesgo de hacer escalada de dosis y de hacer dependencia a benzodiazepina. Ahora,
En el caso de alcohol, para manejar, por ejemplo, en dependencia y en privación, yo tendería, digamos, a usar otros de más alta potencia, incluso, digamos, en esas ocasiones, ahí yo pensaría más bien en clonazepam que en benzodiazepinas de efecto más puro como es el clotazepam. Doctor, del doctor Álvaro Stephens, quisiera preguntarle, dice, ¿qué tiempo considera prudente para mantener un esquema con benzodiazepinas para un paciente con algún trastorno de ansiedad? A mi modo de ver, la recomendación internacional es del orden de 2 a 6 meses, indicando el tratamiento de base, pero este puede ser extensible hasta el orden de un año. Eh, si en el caso de que el paciente tiene intolerancia, digamos, a otros esquemas farmacológicos, ese subgrupo de pacientes, digamos, que usan solamente eh, monoterapia, digamos, con benzodiazepinas a largo plazo, se va descartando y perfilando por sí solo, dado la resistencia y mala tolerancia a los otros fármacos. Y desde ese punto de vista yo trataría de mantener tratamiento en ese subgrupo muy pequeño, tratar de mantener tratamientos del orden de 2 a 3 años y ahí iniciar el retiro. Precisamente en muchas ocasiones antes pensábamos que los trastornos psiquiátricos eran de evolución absolutamente crónica. Hoy sabemos que dependiendo si somos capaces de poder encontrar bien las guías neurobiológicas y fisiopatológicas que están a la base, un grupo importante de pacientes y que tienen menos, por decirlo así, endogenicidad o menor carga genética, si son tratados por tiempos prolongados, precisamente ese grupo de pacientes puede evolucionar a elementos más episódicos en ansiedad, o bien pueden evolucionar, digamos, incluso al alta, digamos, si han tenido tratamientos prolongados. Siempre repito esto, lo ideal es de que las benzodiazepinas son un excelente fármaco en manejo en agudo, en manejo subagudo y idealmente siempre deben ser eh, partner, digamos, o socios de un tratamiento de base de la patología que estamos viendo. Doctor, de la ciudad de Cochabamba, el doctor Harry Rivera, en primer lugar lo felicita por la muy excelente presentación. Le consulta cómo cambiar de clonazepam a clotiazepam. Muy buena pregunta. Mire, yo en general, eh, eh, salvo que existe intolerancia por parte del paciente, yo tiendo a no hacer cambios de benzodiazepina. Migrarse de una benzodiazepina a otra tiene un número necesario para tratar en las muestras de trastorno de ansiedad generalizada bastante bajo. De hecho, tiene un rendimiento de número necesario para tratar de 15 o de 16. Fíjense que con un número necesario para tratar de 20, ya el fármaco queda prácticamente descartado. Entonces, salvo que el paciente haya tenido una intolerancia, por ejemplo, una hipersedación con clonazepam, yo no trataría de hacer la migración. Ahora, en muchas ocasiones uno cuando está en segunda opinión o quiere un refresh o quiere sacarse un efecto colateral, se ve forzado, digamos, a hacer estos cambios. Las dosis, como les decía, tienen que ser equivalentes. A mi modo de ver ahí, lo que no hay que hacer es hacer sobrelape de las benzodiazepinas. De hecho, se sabe que mezclar benzodiazepina, sobre todo en algunas de vida media larga, incluso anula el efecto de las de vida media más corta. Eso a veces uno lo puede ver cuando hay pacientes usuarios de diazepam que utilizan por sobre el diazepam un lorazepam. Uno puede ver que la respuesta del lorazepam es bastante escasa y un poco errática, digamos. Entonces, la experiencia que yo he hecho para cuando me he visto en esos casos es precisamente hacer un cambio de dosis en dosis equivalente y tienen que darse la idea que 0,5 miligramos de clonazepam equivalen más o menos a 5 miligramos de clotazepam. Por lo tanto, esa es más o menos la equivalencia. Si, y en razón de eso hay que distribuir esa dosis cada 12 horas y precisamente esa es la forma de cambiar.
El cambio yo lo realizo de manera brusca, en el sentido de que un día dejo de dar clonazepam e inmediatamente el otro día inicio el clonazepam tratando de no mezclar las dos benzodiazepinas, no hago escalada de unos con otros, no hago polifarmacia en eso, y salvo cuando existe sobresedación por clonazepam o uno quisiera innovar para hacer un refresh en la reaproximación terapéutica, yo trataría de no hacer el cambio. Si uno ve resistencia de benzodiazepinas con dosis más altas, siempre uno tiene que pensar no en cambiarse otra benzodiazepina, sino que probablemente pensar, digamos, en otros esquemas farmacológicos como pueden ser los antipsicóticos atípicos. El doctor Birsmar Quispe consulta, en un paciente con miastenia gravis, ¿puedo usar benzodiazepinas combinado con una neostigmina? Mm. ¡Ay, qué malandra esa pregunta! Eh, Mire, a mí cuando me formaron, digamos, en la facultad en Chile había una prohibición absoluta de usar en miastenia gravis benzodiazepina. Eso yo creo que muchos de ustedes lo formaron con esa idea y de hecho ese era como el gran temor, digamos. Y sobre todo porque uno como psiquiatra de repente uno ve pacientes con miastenias iniciales, sobre todo por síntomas de los miasténicos, hay un prodromo bastante importante de apatía y de muchísimos síntomas cognitivos, sobre todo de tipo rumiación, y uno puede a veces confundirla en etapas muy, muy primarias con elementos depresivos o elementos ansiosos. Y ahí el indicar una benzodiazepina en muchas ocasiones generaba algún síntoma muscular, digamos, y precisamente a razón de eso se generaba el diagnóstico y era como uno de los mitos, digamos, de los cuales uno se aterraba. Pero me ha ocurrido en mi práctica que yo sabiendo eso, digamos, he visto, digamos, colegas, sobre todo neurólogos, que cuando tienen el paciente más a la mano, hay control, etcétera, realizan combinaciones, incluso usan dosis bajas de benzodiazepina y sobre todo esta que tiene menor perfiles sedantes en pacientes incluso con miastenia. Y hoy en día la contraindicación de uso de benzodiazepinas como globo en miastenia es una contraindicación relativa y no una contraindicación absoluta. Yo diría que no es como para pregonizarlo, pero si uno maneja al paciente, tiene cierto control, hay buenos accesos, el paciente no queda en el descampado, si es necesario podría eventualmente usarlo, yo trataría de evitarlo, pero es factible y es posible, pero yo diría que con bastante precaución. Esa es como la posición más moderna versus la posición antigua que era categóricamente no. Doctor, de la ciudad de Sucre, la doctora Silvia Arciénega consulta, en los pacientes consumidores de drogas, ¿solo es sugerente utilizar antipsicóticos atípicos o se podría utilizar ansiolíticos en algunas dosis para controlar los estados de angustia y ansiedad en su tratamiento? Solamente en etapas hiperagudas, ojalá dentro de medios hospitalarios y por tiempos muy breves. A mi modo de ver, ahí precisamente los reyes en eso tienen que ver los antipsicóticos atípicos e incluso estabilizadores de membrana como la pregabalina. Hay algunas instancias en Chile con alcohol con topiramato y salvo manejo muy agudo en medios más bien intraclínicos o intrahospitalarios por periodos muy prolongados y elementos muy puntuales, yo trataría de evitar la prescripción porque precisamente ese es un grupo de factor de riesgo para poder generar los problemas de dependencia o de mal uso. El doctor Rodolfo López de la ciudad de La Paz consulta Muy cómo lindo nombre, afecta doctor López. las etapas del sueño. ¿Cómo, perdón? No, no lo entendí. ¿Cómo afecta las etapas del sueño? Ah, muy buena pregunta. Las benzodiazepinas como grupo y como globo tienen una disminución de las etapas REM. Y desde ese punto de vista, eso en ocasiones, por ejemplo, puede ser tremendamente útil
porque existen, digamos, por ejemplo, hay algunos antidepresivos que aumentan el grupo de etapa y pueden generar grandes aumentos de sueños vívidos, o una segunda etapa del sueño donde las personas sueños como gore, así como de terror o muy vívidos, con sangre, con persecuciones, con fecas incluso, o con mucha agua. Ahí existe como una inhibición, digamos, de o sea, los antidepresivos exacerban eso y las benzodiazepinas logran disminuirlo. Ahora, de hecho yo les diría que es en dosis más altas de usos prolongados, precisamente ese es el problema. Sabemos que ese grupo de pacientes en usos crónicos, sobre todo cuando tenemos usos de más de 6 meses a un año, en muchas ocasiones la arquitectura del sueño se puede ver alterada y precisamente usar a la benzodiazepina como hipnótico puro, como tratamiento a largo plazo, no es lo más recomendado porque precisamente ese paciente al ser subtratado y no recuperar la arquitectura del sueño se expone más paradojalmente a trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. De hecho, digamos, cuando una cosa es tratar pacientes ansiosos crónicos que mantienen eso como tratamiento de base en esta excepción que yo les decía que todos tenemos, y otra cosa es el paciente que lo usa como hipnótico a largo plazo. De hecho, el efecto hipnótico de las benzodiazepinas generalmente de todo se va del orden de los 3 a 4 meses y después posteriormente lo que deja es una arquitectura del sueño anómala. Ahí el manejo ideal es poder mudarse a hacer el diagnóstico de cuál es el trastorno del sueño de la base, si existen elementos de parasomnia, pueden ser tremendamente útiles varios grupos de antidepresivos, probablemente incluso moclobemide, mirtazapina, trazodona, el uso de quetiapina en dosis baja, incluso algunos innovadores cuando tenemos otras especificaciones como me acabo de olvidar el nombre, como estos inhibidores serotoninérgicos y agonistas melatoninérgicos pueden ser tremendamente útiles dependiendo del trastorno del sueño que haya a la base. A mi modo de ver, sí, el uso de fármacos Z o de benzodiazepinas por periodos muy prolongados para manejo del insomnio no es lo ideal, porque precisamente existe una tasa de pacientes no menor que pueden tener alteraciones en la arquitectura del sueño y eso ser un factor de riesgo para trastornos ansiosos depresivos a la larga. De la doctora Carola Vázquez, consulta si el clonazepam es más ansiolítico que hipnótico, Sí, comparativamente con el clonazepam, ¿no? definitivamente sí. Muchísimo más ansiolítico que hipnótico. El efecto hipnótico es bastante mínimo comparado con el clonazepam. Perfecto. Y la última pregunta del doctor Oscar Patiño. Respecto al clonazepam, ¿a qué otra benzodiazepina asemejaría su probabilidad de causar dependencia al mismo? Paradojalmente, yo que veo, digamos, consulta terciaria, digamos, en Santiago, eh, fíjense que yo diría que yo he visto muchísimo más dependencia, digamos, con fármacos, digamos, de acción de vida media más cortas que el clonazepam. Estoy pensando en bromazepam, estoy pensando en lorazepam cuando se usan por tiempos prolongados y escaladas de dosis. Yo les diría que el clonazepam tiene tasas de dependencia equivalentes, digamos, a lo que es el quetazolam o benzodiazepinas de vida media más larga. El más parecido en términos de perfil, comparado con respecto al clonazepam en términos de como su especificidad, en términos de subunidades, es el quetazolam. El quetazolam se usa bastante poco y yo diría que tiene muy poca difusión, tiene una vida media bastante larga. Eh, y yo les diría que se asocian ese tipo de porcentajes, por lo menos en términos de experiencia clínica mía, digamos, yo no he visto, digamos, el cuadro en términos de dependencia de escalada de dosis y, y en ese sentido, bien usado es bastante seguro, sobre todo cuando uno eh, sabe usarlo, digamos, y lo pone en el paciente adecuado por el tiempo adecuado.
Bueno, doctor Felipe, muchísimas gracias. Esa fue la última pregunta. Quiero agradecer a todos los participantes y bueno, agradecer enormemente la presencia y el espacio que nos proporcionó el doctor Felipe y desearles muy buenas noches, reiterando mi agradecimiento. Que pasen muy buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos, gracias y espero que en una próxima ocasión nos podamos ver las caras y compartir. Ok, Chao. hasta luego.